Argentinos huaucaicuna quichua manta miligis, bandera y chisquiquillata micha respeta suichi. Cachuatuntacuelos nishpamanen capipas marca, tu idiomas Quichua Manta, programa radial dedicado a la difusión del quichua que se habla, se recita y se canta en Santiago del Estero. Quichua Manta, desde el Quichua, con la conducción de Cristian Ramón Verduc, Marcelo Salvatierra y Alejandro Iñiguez. Comienza Quichua Manta. Imayna Purinkish, Yanasos de Arejuna. ¿Cómo andan ustedes, amigos oyentes? Ashillata. Bien nomás. Ancha ashi. Muy bien. Ancha mi kusikuni. Me alegro mucho. Ancha mi kusikuiku. Nos alegramos mucho. Aria, sí pues, ancha mi kusikuiku. Nos alegramos mucho nosotros. Ancha mi kusikunchis. Nos alegramos todos los oyentes, todos nosotros. Los que estamos en Santiago, los que están en otras provincias, todos nos alegramos cada semana con este encuentro. Y qué lindo. Esta semana ha sido muy intensa, han ocurrido cosas muy interesantes que tenemos para contarles. No sé si nos va a alcanzar el programa. Bueno, vamos a ver. Empecemos ya con una chacarera. Shaktaipitbaran, na paz misa chakusikun, na matukuy makausarin, na mi mapaz chuyakiku. Na paz misa chasisanka, na paz mi surirun tonka, na mayuas pa mi huachanka, na paz mi mucho yanchonka. Taco pasmi, mistol pasmi, mana unas pocon cancu, nami tukuy mamiranka, nami miguy pishenkachu, tukuy nami sukuyayo, yaki manda kusikagma, para chusuyan maishaku, yaki mapanta pichana. Para juntar, ya kumiskito pianaipa, apitas pa mankaipi para yaguan ya nunaipa. Para juntar, uyaipa guirayananpa, kakawira mikuskaita apirupak nyitinanpa. Saraita pasmitar pusak, chakray rakuta wiñanka, wamaka choklonta miku saranta wankay janaypa. Guatamosok, muchoy kachari kujuntak, usika chunjam kay kachu para chuntak. Parachunta, que llueva, chacarera, letra de Vicente Salto, música de Guillermo Orellana, interpretada por el dúo Alero Manta. Esta chacarera, como todo poema de don Vicente Salto en quichua, tiene todo quichua, no hay castellano, pero, es decir, no está hibridado, está todo quichua puro. Entonces, como también tenemos la versión en castellano, la versión del poema,
le pedimos a Josefina Salazar que lo lea en castellano, castillapi. ¿Cómo no? Se dio la lluvia en mi pago, el monte a alegrarse empieza, todo a adquirir fortaleza y a resurgir renovado, y a quedar desdibujado el rostro de la tristeza. La floración de los montes ya vendrá con su renuevo, y el avestruz pondrá huevos, y el ganado en parición traerán la disipación de la carestía más luego. La algarroba y el mistol ya pronto han de madurar, lo demás producirá dentro de poco también, y el alimento y sostén dejarán ya de escasear. Tiene todo ya otro aspecto, que con ventaja ha cambiado, de lo que fue marchitado pasando a lucir lozano, cual si la lluvia lavando limpiara lo demacrado. Que sea la lluvia, que llueva, y que mi placer socorra bebiendo el agua que corra, con la lluvia generosa y en mi olla de barro hermosa cocine mi mazamorra. Que llueva, pues sí, que llueva, y que en los campos sonrientes el ganado que apaciente me brinde gordos asados y quede más regalado con mazamorra caliente. Sembraré también mi maíz, que con vigor crecerá y dadivoso dará primacía de choclo en breve, y cuando a maduro llegue tendré maíz para guardar. Albricias, pues sí, albricias, la crisis fugue y no vuelva, y en el campo en que devuelva sea el trabajo, sea el contento, y para triunfo y aliento, que llueva, pues sí, que llueva. Qué hermoso, ¿no? Es una expresión, hoy por hoy es una expresión de anhelo, que llueva, pues sí, que llueva. Y justamente esta música, esta melodía para chacarera, la ha creado Guillermo Orellana hace unos 5 o 6 años, en una época así de octubre, noviembre, en octubre era, cuando había terminado una sequía de unos cuantos meses. Esto ha sido extraído del libro Parayacu, Agua de Lluvia, un libro chiquito de don Vicente Salto. Chacarera Cachupayos Cajrín. La chacarera va a ser con cola. Y esa cola va a ser el mishi. Mishi. ¿Qué es? El gato. Se viene un gatito que no. Adentro. Una costumbre en mi pago que marca bien nuestro acento. Palabras del santiagueño como las que tengo yo. Cuando converso con alguien termino diciendo que no. Qué lindo canta ese mozo, que no, el yerno de Don Ibáñez se quiere ir pa' Buenos Aires, que agrandado está, que no. No puedo seguir hablando si no se me escapa un que no. Que pituco esté ese rancho, que no. El de Doña Gringa Luna, como espinita de tuna, se me prende el que no, que no. Mezclando entre muchas veces digo que no y que no. La segunda pa' Don Godoy. Adentro. Qué lindo es mantener viva tradiciones de Santiago. Si para mí es un halago, porque santiagueño soy, igualito que en mis pagos. Siempre al hablar digo que no. Como ha crecido ese mozo, que no. El hijo de Don Pereira, si ya terminó la escuela, qué viejo que estoy, que no. Chusmeando con mis vecinos, siempre se me escapa un que no. Allá va doña Natalia, que no. Anoche estuvo en la fiesta, comió como lima nueva. Pobre marido, que no. Mezclando entre muchas veces digo que no y que no. Se ha escuchado el que no del santiagueño, Gato, letra y música de Rubén Godoy, interpretada por el Payo Oroná. Qué lindo gato, simpático, gracioso, y expone una particularidad propia del noroeste argentino. Es posible que en las otras provincias se vaya perdiendo, se haya ido perdiendo en Catamarca, Salta, Jujuy, un poco
bastante diría en Tucumán, pero en Santiago subsiste esa costumbre de pedir la aceptación del interlocutor, que acepte lo que uno ha dicho o para remarcar lo que nosotros hemos dicho, lo que uno ha dicho, con que no. Por ejemplo, en Tucumán, antes decían mucho que no, después han ido reemplazándolo por un no es cierto, pero que no sería como decir que no es cierto, Claro, que no es así, algo así. reforzar una afirmación. Claro, Recuerdo una amiga que vino de otra provincia, en este momento no recuerdo de dónde, y le llamaba la atención esta particularidad de expresión nuestra, que era el que no. Y vos sabes que no han tenido mejor idea que ponerle al perrito que no. el perrito se llamaba que no, el ashketu, Sí. el ashketu, ashketun, su perro, se llamaba que Que no. no. Ah, qué bien, qué Claro, buena. era tan particular y tan... Le llamaba mucho la atención esta expresión. Qué buena idea. Y por ahí se presta para algunas ironías, como decir que no, que no. O, por ejemplo, que no, que sí. Bueno, qué lindo. Estamos saliendo al aire por LRA 21, Radio Nacional Santiago del Estero, y por la página www.quichuamanta.com.ar. En esta página que sostiene la Fundación Tarpo y también se puede escuchar los programas emitidos. Es fácil, una vez entrado en la página, va a donde dice así, programas emitidos. Salimos al aire también por la radio Así es lo Nuestro, que está en Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba. Su página es www.asieslonuestro.com.ar. La dirige a esta radio nuestro amigo Luis Ángel Pinto. A nuestro amigo Luis Ángel Pinto le agradecemos por incluir nuestro programa en su radio y por incluirnos también en la radio Costa de Arenas, 93.3 en frecuencia modulada, que está en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Vean qué lejos que llegamos. Eso es por tener amigos. También salimos por Radio Mundo Rural, que dirige Juan Mucárcel. La página es www.mundorural.com.ar. Y también salimos por Radio Ashpamishki, que está en el Círculo Santiagueño de Berazategui, y la dirige Juan Siriaco Tevez, un santiagueño que vive allá en Berazategui. La página es www.ashpamishki.com.ar. Es momento de una vidala, ¿que no? Claro que sí. Hay una estrella en el cielo que sabe de mi desvelo por mi culpa de
llore algún crespín. Vidala, letra y música de Domingo Rojas, interpretada por los manceros santiagueños. Domingo Rojas ha sido integrante del conjunto Los Manceros Santiagueños. Era la época en que también estaba Manuel Jaime, junto con Leocadio Torres y Onofre Paz. Después Jaime y Rojas han salido del conjunto y ha tomado una nueva formación ya con Fatiga Reynoso y bueno, ha entrado Martín Paz, pero creo que antes hubo algunos cambios. Pero bueno, el caso es que Domingo Rojas ha sido parte de una época muy, muy buena de los manceros santiagueños. ¿Cómo es la leyenda del Crespín, Josefina? Sí, la leyenda cuenta que Crespín era un hombre bueno y trabajador. A su esposa le gustaban mucho las fiestas, la música y sobre todo el baile. Cada vez que había una fiesta, ella iba y bailaba hasta el amanecer. Crespín se había enfermado y le pidió a su esposa que vaya al pueblo en busca de medicinas. La esposa de Crespín fue hacia el pueblo por medicamentos, pero en el camino vio que en un lugar estaban de fiesta. Entró en la fiesta y comenzó a bailar, así que se olvidó de su esposo enfermo. Después de varias horas, unos vecinos se acercaron a ella para avisarle que tenía que volver al rancho a ver a su esposo, que ya estaba moribundo, pero ella les respondió que la vida es corta para bailar y larga para llorar, y siguió bailando. Cuando terminó la fiesta al amanecer, la esposa de Crespín regresó a su hogar y no lo encontró. Lo buscó desesperadamente gritando, «Crespín, Crespín». Entonces se convirtió en un pájaro que sigue buscando a su pareja y en su canto dice, Crespín, Crespín, ajá, en dos notas. Sí. Crespín, Crespín. Y ya está siendo época de Claro. que se escuche el Crespín, Sí. porque se lo escucha a fines de octubre, principios de noviembre, parece ser... anunciando... Es una época en que es posible que sea época de apareamiento, época de entrada en celo, ¿cómo se llamará? Por algo es que en esta época, este pajarito que tiene la cola larga y tiene una cresta así, es como si fuese una rubiala o una urraca en miniatura. Es mucho más chico que esos otros animalitos. Por alguna razón en esta época se hace escuchar más que en otros tiempos. Pero siempre se lo asocia con la fecha de todos los difuntos, ¿no? Sí, sí. Se anuncia. Pero generalmente se lo he escuchado cuando había monte. Sí, O en pero las ahora zonas, mismo. en las zonas montuosas. Sí, pero ahora mismo se lo escucha y también a veces se viene para el lado de la ciudad. Y sí, ya está perdiendo sus hábitats. Esta semana, el martes, hemos vuelto de Buenos Aires. Le hemos dicho a Buenos Aires, hemos estado 4 días, la gente de Quichuamanta ha estado 4 días en Buenos Aires, hasta que le he dicho, Buenos Aires, me voy. De pronto me entró nostalgia y al pago quiero volver. Ya me voy, Buenos Aires, adiós, me despido de vos. Buenos Aires, adiós.
llegaba como cualquiera y en tu selva me quedé. Caminé sin saber, me perdí y encontré adoquín, soledad, un tranvía, el café. Al ir me voy comprendiendo tu triste melancolía y tu apuro de andar y no llegar a mi tierra. Y ya me voy, Buenos Aires, adiós. Andaba yo por tus calles y cuando escuché un bandoneón era toro y no era el rey, me llenó de emoción tango gris que nació hacia el sur del dolor. Valijas llenas de asombro y un miedo en el corazón que dejando el ayer aventuras de andar por tus calles y ver a la gente pasar. Al ir me voy comprendiendo tu triste melancolía y tu apuro de andar y no llegar a mi tierra. Y ya me voy, Buenos Aires, adiós. Buenos Aires me voy, samba, letra de Peteco Carvajal, música de Carlos Carvajal, interpretada por Alfredo Ábalos, acompañado en bandoneón por Rubén Juárez. Qué interpretación, qué hermosa grabación. Y bueno, así es, cuando uno siente admiración por Buenos Aires, pero tiene ganas de volver a Santiago. Alejandro Iñiguez va a comentar sobre nuestro viaje. Bueno, a la gente de Quichuamanta, estamos de vuelta aquí en el mes de sábado y ya casi como yendo para el final del fin de año, como entrando a salir, como dicen algunos cantores. Y bueno, bien, gracias a Dios, estamos saliendo de creo que estamos saliendo de este momento tan inicuo que hemos pasado la humanidad. Mejor, he tenido la oportunidad de andar por los pagos de Buenos Aires. Bueno, en realidad Quichuamanta ha andado por los pagos de Buenos Aires y haciendo el canto criollo, lo que a uno le gusta. Y qué lindo, he visto que la gente está más liberada del asunto del temor, de la pandemia. Y hemos andado haciendo un poco de música, es lo que uno hace siempre. Salimos con la intención de vivir, de sentirse bien, de difundir lo que uno siente, lo que uno quiere. Y nos hemos encontrado con amigos muy, muy importantes. Un amigo periodista de la provincia de Buenos Aires, localidad de Quilmes. Nos hemos encontrado en la Feria del Libro, donde nosotros hemos hecho la actividad cultural, el canto, el canto criollo. Eso nos parece muy bien, muy bien que nuestra
un periodista, un hombre difusor de las cosas criollas, y también el Rodríguez Ledesma. Y esto, eh, por todas partes, de todas partes de Santiago. Y bueno, la gente de Buenos Aires también criolla, en donde hemos estado compartiendo, hemos estado y esa, y de nosotros, eh, Marcelo, Ramón y no, también han dado el doctor Orlandi con su canto, con su exposición, el hombre de los juríes, en eh, Hugo con su guitarra, ¿no? Hugo Cáceres, un hombre muy avesado a las cosas nuestras, y hemos pasado unos lindos momentos y haciendo lo que a uno nos gusta. Así que eso le quería comentar a la audiencia de Quichua Manta, que siempre están, bueno, la audiencia que le gusta las cosas criollas, el, el sentimiento que tiene el sentimiento de Santiago. Y bueno, hemos estado ahí el sábado pasado, que ha sido el programa virtual como lo venimos haciendo, y ahora también, hasta no sé hasta cuándo, pero en algún momento creo que vamos a volver con la presencia de cuerpo presente, como sabía decir un amigo nuestro, Rubén Ledesma. Él tenía su ocurrencia y él decía así: aquí me tiene de cuerpo presente, o no, vamos a encontrar así. Así que bueno, eso le quería comentar. Ha sido una experiencia muy linda. Más que nada encontrarse con gente criolla de allá, que son santiagueños, pero que por necesidad de trabajo eh, siguen aguantando la añoranza, la nostalgia de Santiago, pero cuando escuchan una chacarera les caen las lágrimas a algunos. Así que bueno, amigos, muchas gracias por seguir siempre en esta huella, y a la Fundación Tarpo, y que apoya y aguanta, y, y bueno, apuntala estas cosas, porque sin esa gente que tanto ama la patria y que tanto quiere las raíces que siempre estén arraigadas a nuestra tierra argentina, no sé qué haríamos. Alguna gente nos apoya mucho, al Alero, a Quichua Manta, y para difundir estas cosas. Así que un abrazo fuerte a toda esa gente de la Fundación Tarpo, y a la audiencia de Nacional, y a la audiencia de Quichua Manta. Sí, muchas gracias. Así es como ha dicho Alejandro. Y el sábado, uno de los dos lugares donde estuvimos ha sido el espacio cultural El Rincón. Y ahí, entre otra gente, entre varias personas que nos han acompañado en esa noche, estaba la gente del taller de Quichua y Coro Purinquiando. Ellos hacen su actividad en Ituzaingó, un poco más al oeste todavía, ¿no? De donde hemos estado, que era en Morón, sí. Claro, está en Morón, después Estación Castelar, y después está Ituzaingó. Andaban Tincho Ramos, Nilda Íbalo, y bueno, varias personas. Y también estaba Julio Rodríguez Ledesma. Quiero cantar, quiero reír, no recordar, vivir feliz, sentirme solo, desfallecer, nacer de nuevo y no volver. Como el viento quisiera ser, que no me puedan detener, dejar de huella nada más que un presente y un jamás. Si es que pudiera
ser así, volar, volar por siempre y no bajar, no encontrar mi propio yo, no imaginar lo que sufrió. Y en la vida todos dirán que hay alegría y felicidad, posible es con un querer, chacarera no me dejes. No contemplar la realidad, huir de ella, no pensar, mirar a otra, no a vos, reencontrar mi fe en Dios. Cual una piedra soportar las inclemencias sin hablar, la vista al frente ver correr todas las penas del querer. Y así por siempre continuar en este diario trajina, cual una pena que al morir resabio deja en el vivir. Y en la vida todos dirán que hay alegría y felicidad, posible es con un querer, chacarera no me dejes. Chacarera para un sentir, de Leo Dan y Julio Rodríguez Ledesma, interpretada por Julio Rodríguez Ledesma. Julio Rodríguez Ledesma contaba que han creado esta chacarera y otras junto con Leodán y han decidido, como han sido varias creaciones juntas en un fin de semana, así en un par de días que han estado juntos, dedicados exclusivamente, casi exclusivamente a la creación de nuevos temas, han decidido que iban a hacer letra y música compartidas porque cada uno hacía su aporte en cuanto a letra y en cuanto a música. Por eso esta chacarera es letra y música de Leodán y Julio Rodríguez Ledesma. Y cantaba el propio Julio Rodríguez Ledesma, que esa noche del sábado ha seguido cantando cuando nosotros nos hemos retirado. Teníamos que ir hasta Aedo para compartir con otra gente también muy entusiasta. Y algo de eso les va a contar Marcelo Salvatierra. Imaina Purinkish Yanasus del programa Quichuamanta. Aquí con el Sonco Ancha Cusicus. Muy contento, al igual que mis compañeros Alejandro Iñiguez y Cristian Verduc, por el reciente viaje a Buenos Aires, invitados por el doctor Luis Orlandi, médico él bonaerense, que hace muchos años reside y trabaja en los Juríes, en el departamento Tabada, en Santiago del Estero. Él es cantor de distintos géneros del folclore argentino y ha tenido la feliz idea de crear una agrupación, la cual se llama Itinerancia Santiagueña. Con una pequeña delegación, pero muy entusiasta, él ha querido rememorar el arribo de don Andrés Chazarreta y su compañía de arte nativo a esa gran provincia, allá por el mes de marzo de 1921. Nos ha acompañado también el guitarrista Hugo Cáceres, y hemos visitado, entre otros lugares, la Feria del Libro, que se ha realizado en Almirante Brown, en la presentación del libro de la SADE, que es la Sociedad de Escritores Argentinos, en el Espacio Cultural Oeste, en Aedo. También Nuova Piazza, que es una cooperativa y un espacio lindo, un espacio cultural en Congreso. También en el Centro Cultural en Rincón, situado en Morón, donde han llegado para escuchar y saludarnos los amigos del taller de Quichua Purinqueando, invitado por Susana Acuña, y a donde nos hemos encontrado después de mucho tiempo con Julio Rodríguez Ledesma y la gente del taller. Ha sido una hermosa noche. También hemos andado por el Parque Centenario. ¿Cuántos bailarines se reúnen los fines de semana para bailar y cantar las cosas nuestras? Hemos regresado muy felices de vuelta al pago. No quiero olvidarme de agradecer en nombre de mis compañeros también a Rubén Canela y a su esposa Teresa por habernos recibido en su casa una vez más.
han sido muy generosos durante esos días tan lindos que hemos pasado. Esperamos reencontrarnos con todos ellos muy pronto, si Dios quiere. Y Tata Yaya seguro que ha de querer que no. Sábado cama Yanasus. La leyenda del Cacuy. Hay una vieja leyenda que cuentan allá en mi pago. Hay una vez solitaria en los montes de Santiago, una criatura mujer por castigo transformado. Pasa la vida escondida llorando con amargura, aquella pobre criatura con un lamento infinito, eso vive lamentando la ausencia de su hermanito. Pasa la vida llorando lo que tendrá que llorar, hasta poder olvidar lo mal que le han procedido por hacerle una traición a su hermanito querido. Arriba los quebrachales, eso de la tardecita, se escucha a la pobrecita pegar un grito por ahí, con un eco lastimero que dice Cacuituray. Se va la segundita. Castigo que desde el cielo te dice la providencia. Tenés que tener paciencia, que son cosas del destino. Vivir llorando continuo la ausencia de su presencia. Así tendrá que vivir, dijo la pobre criatura, pagando con amargura todo lo mal procedido, por hacerle una traición a su hermanito querido. Pasa la vida llorando lo que tendrá que llorar, hasta poder olvidar lo mal que le ha procedido, por hacerle una traición a su hermanito querido. Arriba los quebrachales, eso de la tardecita, se escucha a la pobrecita pegar un grito por ahí, con un eco lastimero que dice Cacuituray. La leyenda del Cacuy, chacarera, letra y música Chingolo Suárez, interpretada por Lorena y Damián Campos. Lorena y Damián Campos han estado también ahí en Morón, en el rincón de compartir esta noche con amigos a los que he convocado también. Muy, muy linda la reunión, muy Quichua. Vamos a preguntarle al diccionario. Dice que cacu es una palabra que ha caído un poco en desuso, pero es como se define un joven entre 10 y 15 años de edad, varón o mujer. Si es varón, es el chango, el changuito. Entonces, cuando la niña de la leyenda del Cacuy dice, gritaba, Cacuy, 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 estaba gritando
gritando mi changuito o changuito mío, ¿me entiendes? O bien si gritaba Turay, Turay, como Tura es la palabra que define al hermano de la mujer, ella estaba diciendo mi hermano o hermano mío, al decir Turay, Turay, así. Porque la voz de Luis es de 4 notas descendentes, como si diría Cacuy, Cacuy, o Turay, Turay, así, pero con una voz muy lastimera. Contaba Marcelo Salvatierra, contaba que uno de los lugares donde hemos andado es la cooperativa La Nuova Piazza, un nombre italiano, de una cadena una cadena gastronómica que se especializa en medialunas y otros productos de panadería con muy buen prestigio. Pero en estos 2 años como quien dice, se había venido abajo. Es un restaurante que está en una punta de la Plaza del Congreso. Y ya iba muy mal y han llegado a un acuerdo entre los empleados y el dueño en que los empleados iban a hacer cargo y formar una cooperativa. Y es la cooperativa La Nueva Piazza, a la que le deseamos el mejor de los éxitos, porque la gente que se reúne en una cooperativa lo hace para trabajar. Así es. Y hemos pasado una hermosa tarde ahí y entre la gente que estaba había una señora quichuista y le hemos pedido que mande un saludo, más vale. Tiani, ancha músico Santiago Manta Canco, y ancha Bustara, toca una tanoca cani, Maylin Manta, y Reina Tevez, su tejacan. Saludos, Tucuy Santiagueño está, y ancha Sumata, y Rishkani, Kunan, Maylinman, el 24, Vidajarini, así que Rini Huyarico, Chacaepi. Bueno, Tiani, Marianán y Beatriz San. Ancha Suma, Sucunco, mi Tocanco, pero viste que no me sale el quichua porque nadie me habla en quichua, por eso me estoy olvidando. Pero les mando un abrazo grande a todos los santiagueños. Ancha Sumas Canco. Qué lindo que ha hablado, un poco apuradita y preocupada por los ruidos de la calle y la música y todo, pero esta Zipas santiagueña nos dice que le ha gustado la actuación de los músicos santiagueños. Ella es de Maylin, su nombre es Reina Tevez, manda un saludo para todos los santiagueños y dice que el 24 de este mes va a viajar a su pago, a Maylin. Y cuenta que está con Mariana y Beatriz, así, con Mariana y con Beatriz. Ese an que le agrega al nombre significa con. Mariana an con Mariana, Beatriz an con Beatriz. Y ha sido un momento muy lindo de encontrarnos gente de la misma provincia, que han sido varios momentos así, de encuentros con gente de nuestra provincia, pero también con gente de otras provincias y de otros países también. Bueno, les comentamos que ayer, 22 de octubre, el Atelier Cultural de la Banda, para ayer había programado un homenaje a Armando Santillán por su trayectoria y su gran aporte al folclore de la ciudad de La Banda. La semana pasada hemos estado escuchándolo a Armando Santillán y hemos mencionado a Armandito Santillán, su hijo. Entonces, ahora vamos a escucharlo a Armandito. ¿Qué les parece? Meta que no. Sí. Una voz extraña sonó en mis adentros, será como el viento soplando el desierto. Con la mano firme sujeto mi vuelo, conozco
ríos y del monte todos sus secretos. El agreste suelo domina al hombre, deteniendo el tiempo, borrando su nombre. Soy viento y desierto, soy sol y horizonte, soy el ser humano que al sueño responde. Las aguas del tiempo, el dulce y salado, comida del pueblo, amor encontrado. Chacarera, Marcelo Agüero. A los hombres veo abrir la mañana, salir como sombras cada madrugada. Con el alma mula y las telesiadas, soy americano, origen de raza, soy viento y desierto, soy sol y horizonte, soy el ser humano que al sueño responde. Soy viento y desierto, chacarera, letra de Marcelo Agüero, música de Freddy Páez, interpretada por Armandito Santillán. Qué buenos autores y qué buen cantor, qué lindo. Les comentamos que esta tarde va a haber poesía en la calle en el Paseo Octavio Gauna, en la avenida Belgrano y calle 51 del barrio Ejército Argentino, es decir, en el sur de la ciudad. Así como viene, de nuestro barrio. Eso es, justo enfrente. Así como uno viene desde el centro, como queriendo ir hacia Loreto, hacia el Zanjón, el Paseo Octavio Gauna está a la derecha una vez que pasan el canal y el puente aéreo peatonal. Allá en Buenos Aires hemos andado, les contábamos que hemos andado en la Feria del Libro del partido de Almirante Brown. ¿Y qué tal estuvo la Feria del Libro en Santiago, Josefina? No, muy linda, aquí ha estado muy bien, se ha desarrollado, la actividad principal, digamos, ha sido en el Centro Cultural del Bicentenario, un hermoso marco donde se ha podido disfrutar de las distintas exposiciones y de los distintos disertantes y la gente que ha presentado sus libros y las distintas librerías y editoriales que han puesto sus stands. Además ha habido otros lugares, por una cuestión de espacio, se ha ido a otros lugares como al salón de la Biblioteca Sarmiento, o bien en la Casa Argañarás Alcorta, y en la Casa Castro, que había presentación de libros también en distintos horarios y distintos días, ¿no? Y además ha habido espectáculos que se han realizado en la plaza, porque el Centro Cultural del Bicentenario está al frente de la Plaza Libertad, nuestra plaza principal, en donde se ha desarrollado también lectura de poesías con acompañamiento musical, o sea, distintos espacios que tenían que ver con la parte del libro, de la Feria del Libro, mejor dicho. Así que no, yo lo he disfrutado, me he ido con mis primos y con una amiga y lo he disfrutado muchísimo. Y lo lindo de todo esto, al margen de los libros, es que uno es un espacio de encuentro, porque te encuentras con amigos que hace mucho no veías, y eso es lo más lindo que tenemos, ¿no? Gente que tiene la afinidad del amor por los libros. Claro que sí. Uy, ¿la hora qué es? Y bueno, se termina el programa y bueno, nos tenemos que ir. ¿Y cómo vamos a irnos? Escuchando música. Y en este caso vamos a escuchar Lugones Mantacani, Soy de Lugones, chacarera, letra y música de Juan Quiñones, interpretada por
Juan Quiñones. Nuestro llanazo Juan Quiñones. Sábado Kamacachun. Que sea hasta el sábado, Tatayayamun Aptenka. si Dios quiere. Vamos con la primerita. Pasuyarias pacanen, jaima improvisas jaita. Atis jaidruas cantan y son conscientes cachastan. Chamkas garupi kausani tukuy kuna madruajakus. Chayna muyus pakachayas kani saludako. Guaman pachayamkas puris tukuy uyas draserani. Tukuy mansumani sorpo son koichuras causacani. Nokakani sachamanta salvia y nacerani. Chayman pipas tapuapten jalugones mantinocani. Venga, doctor. Ya canta su shaykis, maimanta chusno pakani. Ay calla chay cruzas paca, guasipura y cruzaichi. Villata bimbitas paca, ashkat manam rogas archu. Unanchas hatpuris paca, gustas hanoras chayachu. Sagran upias chinkas paca manara upias chayachu. Wasari makokas paca aite parlarias cruzar. Pueblo no hay una manta, no hay cuya causa caiku. No camanta poco tiki, chay pitu pitu irafiaku. Argentinos huauqueicuna, quichua manta miniquish, bandera y chisquiquin, yata micha, respeta su ichis. Ayuatunta, abuelos, mamen, capipas, marcan, tu idiomas, patio, pimpipian, antian, cusca. Quichuataca manani kisukunap santarina. Pero mautula cachuchu ricurichu kikilla. Quichua ya chische cantita tucuy Argentina ta. América tapas rispa y magmana munduta. Quichua Manta, programa radial dedicado a la difusión del quichua que se habla, se recita y se canta en Santiago del Estero. Quichua Manta, desde el Quichua, con la conducción de Cristian Ramón Verduc, Marcelo Salvatierra